Esta es la función más utilizada en C# para consultar bases de datos. Si estás trabajando, bien sea aplicaciones móviles o aplicaciones web, con cualquier tipo de colección de datos, es necesario que aprendas a utilizar el equerable. En este caso te voy a explicar para qué funciona y cómo utilizarlo desde una aplicación de MVC Core utilizando Entity Framework. Ya estando en Visual Studio vamos a crear un proyecto MVC Core. Si le damos clic en crear nuevo proyecto, vamos a escoger el que dice aplicación web de ASP.NET Core modelo vista controlador. Le damos clic en siguiente. El proyecto para los suscriptores, le damos siguiente. En este caso .NET 6. Ya cuando tengamos .NET 7 pues marcas .NET 7. Le vamos a quitar configurar para HTTPS, ya que como es una prueba local no es necesario. Le damos clic en crear y acá tengo mi proyecto. Él por defecto me crea los controladores, los modelos y las vistas. Estas son las capas que yo voy a utilizar de mi modelo MVC. Sin embargo, yo necesito añadir una capa adicional, que es la capa de datos o la capa de servicio, que es la que me va a permitir conectarme a la base de datos. Y de esta forma bien sea utilizar un equerable o un enumerable para mostrar los datos. Y que me va a crear rápidamente una carpeta llamada datos. Mi base de datos yo la tengo acá en SQL Server Management Studio. Voy a utilizar esta base de datos que se llama prueba MVC Core, y para conectarme a ella es supremamente sencillo. Voy a hacer uso de Entity Framework. Voy a añadir los paquetes de Entity Framework. Tengo dependencias, clic derecho, administrar paquete Nugget. En examinar voy a buscar Entity Framework Core para SQL Server, le digo instalar, aceptar. También necesito uno que es Microsoft.entityframeworkcore.tools, también le digo instalar. Ya con esto tengo mis paquetes de Entity Framework. Así que vengo acá a la consola de administrador de paquetes, coloco el siguiente comando y ya me hace por acá el import de todos los modelos, convierte todas las tablas en modelos. Y ahora sí, en mi capa de datos yo voy a trabajar con la tabla persona. Voy a agregar una nueva clase, llamo persona admin, agregar, pero antes de eso tengo que hacer una inyección de dependencia. Así que vengo al app settings, por acá voy a añadir la cadena de conexión, el connection string con la cadena de conexión como tal que yo voy a utilizar a mi base de datos. Y ahora voy a llamar esto a través de inyección de dependencia. Eso lo hago acá en el program. Vengo al program y antes del build añado por acá la referencia, control punto para añadir los usings del modelo, y por acá de use SQL Server, control punto, y esto ya viene directamente desde Entity Framework Core. Acá este nombre que yo le doy es el mismo que le coloqué acá en la cadena de conexión en el JSON. Ya teniendo esto listo, ahora sí voy a mi clase. Por acá voy a crear el método public equerable de tipo persona, lo vamos a llamar consultar, y por acá yo le voy a decir necesito un bloque using. Voy a llamar mi contexto, que es prueba MVC Core Context, el mismo que ya habíamos utilizado anteriormente. Lo llamo contexto, lo voy a inicializar, abro y cierro llaves, y por acá le voy a decir que me retorne de mi contexto de datos punto el nombre de la tabla personas. Si yo quisiera colocar un where acá, lo podría hacer where, y a través de expresiones lambda yo podría especificarlo. Ya cómo hacer consultas con filtro es algo que explicamos a fondo en nuestro curso completo de MVC Core. Sin embargo, por ahora lo vamos a dejar así. Ten presente que cuando utilizo equerable, el query como tal se ejecuta en la base de datos, no en la aplicación. Así que es recomendable utilizar equerable cuando yo voy a hacer consultas muy complejas, where tal cosa, join tal cosa. Puedo utilizar order bytes, ya que las bases de datos son más eficientes al hacer esta consulta que en sí el framework de Entity Framework. Por ese motivo, cuando utilices o necesites consultas complejas, te recomiendo utilizar equerable. Ahora vamos a llamar esto desde el controlador. Me voy a ir a persona, así que vamos a crear el controlador de persona. Vamos a crear un controlador MVC en blanco que llamamos persona controller, agregar. Acá ya tenemos el método index. Por supuesto, acá estamos haciendo simplemente una consulta sencilla. Se pueden hacer consultas mucho más complejas, y esto es algo que te explico paso a paso en el curso completo que tenemos de MVC Core, que podrás encontrar acá abajo en la descripción del video y fijado en el primer comentario. Vamos a crear la vista, así que acá en el index yo le doy clic derecho a agregar vista, una vista de Razor, se va a llamar index. El tipo de modelo va a ser tipo listado, la clase modelo va a ser persona como tal, que ese es el modelo que venía de la base de datos, y el contexto de datos es prueba MVC Core Context, que es el que ya teníamos desde el comienzo de hacer el mapeo. Le digo agregar, cuando nos bota un error no pasa nada. Eso es porque antes de tú crear una vista siempre tienes que recompilar la solución, súper importante, para que él cree los paquetes que están por debajo de Entity Framework, o si no te va a aparecer este error. Ahora que ya recompilamos, ahí sí puedo agregar vista de Razor. Ya tengo por acá la vista. Razor se encarga de crearme los labels y también los datos que se van a visualizar. En display name for es el nombre de la etiqueta, en este caso nombre, y display for sería el valor. Ahora voy a volver al controlador persona, y por acá a la vista le voy a enviar un nuevo objeto de persona admin, control punto añado el using punto consultar, que ya sabemos que consultar nos va a devolver el método consultar. Y ya a partir de este momento, si yo quiero cambiar la ruta desde donde quiero que se ejecute mi aplicación,
aplicación, muy sencillo. Vengo por acá al program y acá donde dice Controller Home Action Index, yo le voy a decir que en vez del controller Home va a ir al controller persona y el action va a ser index. Ese va a ser el método por defecto. Ejecuto, como te había dicho, con equal, los filtros de consulta se ejecutan en la base de datos. Es decir, que si tú vas a hacer filtros con un where, ID tal cosa, nombre tal cosa, que este campo sea mayor que este, lo más recomendable es utilizar equal para que el trabajo de las consultas se ejecute en la base de datos y no en nuestra aplicación. Claro está ahí, hay que empezar a mirar si nuestra base de datos tiene suficientes recursos de hardware o es el servidor de la aplicación el que tiene mayor recursos. Eso ya es algo que se tiene que mirar sí o sí dependiendo de la aplicación en la cual se esté trabajando. Te cuento que si quieres el código fuente de esto lo encontrarás en la descripción del video justo abajo para que puedas adquirir nuestro curso completo. Si quieres profundizar más en la creación de aplicaciones web con MVC Core, te voy a dejar estos otros videos. También tenemos nuestro curso del que ya te hablé y por supuesto quiero invitarte a suscribirte a Aprende.net, que actives la campanita y me dejes un comentario de qué te pareció este video. Así que nos vemos en una próxima ocasión.